¿Cómo les va? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hoy estamos comenzando y a la vez terminando, porque esta es la cuarta sesión, o sea, la última de cuatro, la cuarta de cuatro, última sesión acerca de los dones espirituales, y ya nomás estamos empezando una palabra de oración para que todo pueda salir bien, para que el Señor tome control en todo lo que se diga, en la transmisión, en los que puedan estar presencial, en mi persona. Oramos. Padre, yo te bendigo, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, hermana que pueda estar siguiendo estas enseñanzas, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva con absoluta libertad, que puedas hacer como tú quieras, Señor. Yo simplemente quiero ser canal de bendición, que pueda ser yo tan simple, pero a la vez tan profundo como solamente vos podés serlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En las clases anteriores hemos estado hablando acerca de los dones espirituales. Dijimos que la Iglesia es una institución humana y divina, o sea que tiene una doble naturaleza, y que esa naturaleza divina es la función de los dones. Los dones operando a través de cada creyente, es el Espíritu Santo moviéndose a través de cada cristiano. Hemos dicho que cada cristiano tiene por lo menos un don, y hemos estado desarrollando algunos. Hemos hablado por la segunda sesión, hablamos de los ministerios, son los dones hombres, o sea, personas que son un regalo. Cuando hablo de don estoy hablando, no tiene ninguna dificultad el término, don significa regalo. Y hay personas que son un regalo de Dios para la iglesia. Si bien todo el que sirve a Dios lo hace para bendecir a la iglesia, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, pero particularmente hay algunas personas que son un regalo, son un don en sí. Y se les suele llamar dones hombres o ministerios. Y esos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y los maestros. La semana anterior estuvimos viendo 9 dones, los que aparecen en 1 Corintios 12, lo que son, digamos, de alguna manera son dones más vistosos, como el don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, dones de sanidades, fe, interpretación de lenguas y discernimiento de espíritu. Creo que los mencioné todos. Y hoy vamos a considerar unos dones que no son tan visibles, pero que son sumamente necesarios para que la iglesia pueda funcionar de una manera eficaz, para que la gloria de Cristo se esté visualizando, se esté haciendo presente en cada lugar de planeta Tierra, y eso lo va a hacer a través de los hijos de Dios operando y obrando con los dones espirituales. Estos dones que vamos a ver en la sesión de hoy todos están en Romanos capítulo 12. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 8, lo voy a buscar, lo tengo acá anotado, 12:8. El primero que vamos a considerar es el don de exhortación. Está dentro de la aplicación. Ahí vamos. No sé si decir que es lenta la aplicación o las cosas que uno tiene en el celular. Ahí vamos.
Bien. 12.8 dice, el que exhorta, bueno, vamos un poquito antes, ¿sí? 7, 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de enseñanza en el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, entonces ahora nosotros vamos a considerar el don de exhortación. Y está en Romanos 12.8 y dice, el apóstol Pablo dice, el que exhorta, ocúpese en la exhortación. O sea, Pablo dice, te dieron un don, una herramienta, para que exhortes a otros, usala precisamente en eso, usala en la exhortación, usala para corregir. Exhortación viene del vocablo griego parakaleo, y este parakaleo es de la familia de Paracletos. Paracletos es uno de los nombres del Espíritu Santo, y significa uno puesto al lado, ¿sí? O ponerse al lado. Entonces, exhortar es ponerse al lado. A veces se malentiende la palabra exhortar. Exhortar no es retar o dar palos. ¿Sí? A veces, porque claro, la palabra retar es como muy común, muy corriente, y dar palos también. Entonces, como que suena más espiritual, más bíblico decir exhortar. Entonces, retar a alguien y decir, tuve que exhortarlo, porque suena como más espiritual. Pero eso es una idea equivocada, porque exhortar no es eso. Exhortar es ponerse al lado. La exhortación no es solo hablar, es acompañar. Exhortar no es decirle a alguien, anda y hacelo, sino más bien es decirle, vamos y hagámoslo. ¿Sí? Este don es muy útil para la consejería. Por eso algunos lo llaman el don de consejería, porque se usa particularmente en la consejería, y es una herramienta muy eficaz, porque cuando aconsejamos no simplemente estamos hablando de nuestro propio conocimiento o aplicando psicología, sino que estamos procurando que el Espíritu hable a través nuestro cuando aconsejamos. Sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que toman un consejo como voz de Dios, y no necesariamente un consejo es voz de Dios. A veces dicen, en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces hay que escuchar varias campanas para poder tomar una decisión sabia. Personas que te van a dar consejos más sabios que otros, pero la realidad es que un consejo es algo que uno lo puede tomar o no. Por eso es importante que el consejero sea una persona espiritual, y si tiene el don de exhortación, es una persona idónea para que te aconseje, para que te oriente, que te diga qué podés o qué no podés hacer. ¿Sí? Obviamente que cuando uno está pidiendo consejos, tiene que tomarlo de esa manera, como un consejo. ¿Sí? No está la voluntad del que es aconsejado atada a la voluntad del que aconseja. Entonces, más bien, tenemos la gracia de tener el Espíritu Santo en nosotros y oramos, y utilizando la palabra busquemos que Dios nos dé la dirección. Y el consejo está bueno para confirmar. Otro don que queremos considerar, que está mencionado ahí en Romanos capítulo 12, dice, el que preside con solicitud, dice. Entonces habla del don de presidir.
Presidir es liderar, se lo suele llamar de diferentes maneras. Presidir es liderar, es un don espiritual que Dios da a algunos cristianos para que puedan liderar de una manera espiritual. También se le suele llamar el don de gobernar, porque bueno, esa es la idea, ¿sí? Es ser el que va adelante con el cencerro, ¿no? Entonces es una capacidad, este don es una capacidad de organizar y administrar con tanta eficacia y espiritualidad que el proyecto que se está tratando de llevar a cabo se cumple satisfactoriamente, con armonía y bendición, algo que es evidente para todos. Bien, a veces con esta empresa de liderazgo, bueno, nadie puede negar que Moisés tenía un llamado al liderazgo. Y uno puede estudiar la vida de Moisés como un modelo de liderazgo, cómo él oraba antes de tomar decisiones y diferentes cositas en la vida de Moisés que nos dicen, bueno, este es un hombre, este sí fue un buen líder. ¿Sí? Sin embargo, no siempre todo le salió bien, como parece estarlo diciendo acá la diapositiva. No quiero que se entienda que es encarar un proyecto y que todo va sobre ruedas. A veces hay trabas y todo lo demás, pero siempre cuando el Señor está de por medio llegamos a buen puerto. Romanos capítulo 12, versículo 8, lo leí hace un momento, pero acá está la partecita que hace referencia a este don, dice, y el que preside con solicitud, de buena gana, solícito, de bien dispuesto, reconociendo que es un privilegio. Hay personas que buscan el liderazgo por el reconocimiento y esa es una motivación equivocada, porque el que lidera es siervo de todos. Tengo respeto por los que son maestros de niños, porque ellos, bueno, sí es maestro y todo, pero es siervo de todos los niños. Prepara su lección y hace las actividades y por ahí tiene que salir corriendo a llevar a uno de los niños para darle un vaso de agua o acompañarlo al baño, porque es siervo. Entonces el líder es siervo. Entonces si uno busca liderazgo para que lo vean, tiene garantizado el fracaso. El liderazgo es simplemente uno más del cuerpo y que ha sido dotado con dones espirituales que le permiten desarrollar esta función con mayor eficacia. Otro texto bíblico a considerar está en 1 Corintios 12, 28, y dice, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. ¿Sí? Entonces acá 1 Corintios vale aclarar que ese primeramente, segundo, tercero, no está hablando de jerarquía, de que alguien sea más que otro en ese sentido, sino es una enumeración de dones, ¿sí? Y habla de los que administran, y los que administran estaría refiriéndose muy probablemente a los que presiden o lideran. Algunos estudiosos bíblicos consideran que hay un don de administrar, porque la labor de la administración no la hace cualquiera. Y hace falta una preparación, hace falta una mente organizada, y aparte de la mente hay que ser organizado, ordenadito. Pero bueno, no sé, yo personalmente no sé si el Señor estaba pensando en eso. Ahora nosotros vivimos en un tiempo en que hay
iglesia con mucha gente y que se necesita una administración, que hay grupos pequeños, que hay células, que esto, que el otro, que hay que presentar los informes, que hay que... Y todo eso hace falta una buena labor de administración. Pero en la época bíblica, las iglesias eran las que entraban en una casa. Porque en la época bíblica no había templos. La iglesia cristiana no tenía templo, no se reunían en el templo, no se juntaban 100, 200. Excepcionalmente vemos que había un montón de gente en Hechos capítulo 2, porque se convirtieron 3.000 personas, pero eso no era una iglesia, ahí es cuando nace la iglesia. Y fue algo estratégico, porque en Hechos capítulo 2 era la fiesta de Pentecostés, que los judíos la celebran desde la época de Moisés. Entonces había mucha gente ahí en Jerusalén, entonces el Espíritu Santo guió y movió a Pedro para que le predicara a toda esa gente. Pero no es que eran iglesias de miles de personas. Entonces yo más bien me inclino, es una opinión, no estoy el erudito en el tema, pero en mi opinión, cuando habla de los que administran, muy probablemente se esté refiriendo a los que presiden, ¿sí? Porque en este contexto de 1 Corintios 12, 28, no se menciona el que preside o el que lidera o el que gobierna. Otro don a tener en cuenta es el don de dar, ¿sí? Ya también lo leímos hace un momento en Romanos capítulo 12, que dice, el que reparte con liberalidad. Entonces ese don se suele llamar don de dar, don de repartir o don de generosidad. Y todo tiene que ver con el dar, ¿sí? con el dar a otros. Y el don de dar es una capacidad sobrenatural que Dios le da a algunos creyentes dentro del cuerpo de Cristo para dar más allá de lo normal y motivar a otros a dar. Personas que son sumamente desprendidos. No es que son desprendidos de la vieja vida, de antes de conocer a Cristo, no, es un don. Y el don lo recibimos a partir de la conversión. Entonces, personas que son generosas, que dan más allá de lo común, más allá de lo, tal vez podríamos decir, de lo lógico, es una persona que es generosa. Y una característica que tiene la persona que tiene el don de dar, es una persona que motiva a otros a dar. Con su ejemplo o con sus palabras, los otros creyentes son motivados y desafiados a dar. A veces sucede, por ejemplo, que hay una necesidad particular, en alguna iglesia están haciendo el techo o están edificando y hacen falta mucho dinero, y de pronto aparece un hermano y si yo voy un ejemplo, no digo que sea esa la norma, pero digo, yo voy a donar mi auto, dice, y empieza eso y desata, como que enciende una mecha, y otro empieza, yo voy a donar a los anillos del casamiento, yo voy a donar a la suegra, y no, a la suegra no hay que donar. Entonces y empieza a haber como un efecto dominó. La persona que tiene el don de dar es una persona que te motiva a dar. Y muchas veces en las diferentes, de acuerdo a la costumbre, porque la iglesia tenemos diferentes costumbres, ¿no? Pero muchas veces la persona que tiene el don de dar se lo invita a levantar la ofrenda. Hermano, no quiero levantar la ofrenda. Entonces dice unas palabras y los hermanos después ofrendan. Y bueno, ahí
un desafío a la generosidad. El que reparte con liberalidad. Dice, el hecho que existan personas con el don de dar, bueno, vamos a estar orando para que acá en la iglesia vengan personas con el don de dar, entonces ya nosotros no tenemos que dar. Con lo que pone él, es como si pusiéramos 4. No. Nosotros no quedamos liberados de nuestra responsabilidad de dar. Porque cuando damos, no solo beneficiamos a la obra de Dios, sino que nos beneficiamos a nosotros mismos. Porque estamos venciendo a la tacañería, el ser amarrado y todo eso. ¿Cómo podemos liberarnos de eso? Y bueno, dando y dando. Todos tenemos la responsabilidad de dar, pero además de eso hay personas que tienen este don de repartir o de dar. Otro don que quiero considerar, que aparece también ahí en Romanos 12, es el don, ¿por qué se va? Versículo. El don de servicio, ¿sí? El don de servicio, que también se lo suele llamar el don de ayuda. El de ayuda o servicio. Dice Romanos 12, y si de servicio, en servir. O sea, si Dios te dio el don de servir, serví. Entonces, ampliamente aceptado es la creencia de que el don de servicio sirve para realizar tareas materiales, tareas para servir al cuerpo de Cristo, servir a los demás. Entonces, normalmente alguien que tiene el don de servicio suele servir como ujier o en diferentes áreas, ¿no? Dice que más bien materiales. Suelen a veces en eventos de la iglesia o comedor o lo que sea, suelen estar en la cocina o sirviendo a las mesas. Entonces, el don de servicio es la capacidad dada por Dios a los creyentes, por medio del Espíritu Santo, por la cual estos creyentes se deleitan en servir a otros. No de forma egoísta, sino con un sincero deseo de ayudar. ¿Sí? Disfrutan sirviendo a los santos. A manera de explicación diremos que este don es muy útil para realizar servicios prácticos a los miembros de la Iglesia de Cristo. Bueno, lo mencionamos hace un momento, tengo otra diapo acá, y es un don que está orientado a satisfacer las necesidades prácticas de los miembros de la Iglesia. Mayormente el don de servicio funciona dentro de las paredes de la iglesia o dentro de algún ministerio de la iglesia, como puede ser algún comedor o un merendero, o, bueno, las diferentes maneras que te tiene para servir. Los creyentes que poseen este don realizan su servicio de una forma totalmente desinteresada. No están pensando en reconocimiento ni en dinero. Lo hacen porque aman a Dios y entienden que ese es su servicio, ¿sí? Hay hermanos que sirven con su vehículo. Ellos siempre están acercando a alguien a la casa, ¿sí? En vehículo y a veces caminando. Yo conocí cuando yo era joven. Había un joven que lo cargamos, porque no, era muy bonito lo que hacía, pero como que siempre estaba acompañando a la salida del culto de joven, a veces se hacía tarde, y él acompañaba
a los que le costaba, a los que podían tener alguna complicación por el tema de la seguridad más que nada. Romanos 12:7 dice, si tenés el don de servicio, usalo en servir. Por otra parte, está el don de misericordia. Recién yo hacía énfasis en que el don de servicio generalmente funciona dentro de las paredes de la iglesia, supliendo necesidades de los hermanos. Don de misericordia mayormente funciona, es similar, pero funciona de las paredes de la iglesia para afuera. La palabra misericordia viene de una combinación de vocablos griegos, miseri y cardio. O sea, la misericordia es poner el corazón en la miseria del otro. Entonces veo a alguien en una situación de miseria, de necesidad, y tengo la imperiosa necesidad de hacer algo. Ese sería el don de misericordia, eso sería misericordia. Entonces, si bien todos tenemos que, me olvidé de decirlo anteriormente, si bien hay personas que tienen el don de servicio, todos tenemos responsabilidad de servir. No sea como ese joven que estaba estudiando en el instituto bíblico, que sabía que Dios le había llamado a ser evangelista. Entonces le pidieron que estuviera de ujier un día. Y dice, no, esto no es lo mío, dijo él. Y se perdió una bendición. Se perdió la bendición de servir. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de servir, si bien hay algunos que tienen ese don de servir a los santos. Lo mismo sucede con el don de misericordia. El don de misericordia es la capacidad que tienen algunos creyentes por el Espíritu Santo, que los hace sentir simpatía hacia los que están en necesidad. Son aquellos que no pueden estar indiferentes ante alguien que está sufriendo. Se orienta especialmente hacia los que no lo merecen o hacia los que no pueden devolver el favor de ninguna manera. Y eso me pareció muy bueno incluirlo, porque a veces ayudamos a otros que de alguna manera o de otra nos pueden devolver la atención. Hoy por mí, hoy por vos, mañana por mí, como sea el orden, pero y no es esa la idea de la misericordia. Y tiene que ver con que no me lo puede devolver, ¿sí? No me puede devolver lo que yo haga por esa persona. Y no espero nada. Entonces, el don de misericordia manifiesta esta simpatía en formas prácticas, con una actitud tan alegre que llena de ánimo a los que están en necesidad. ¿Sí? No, o sea, el don de misericordia no es ayudar a alguien que está en necesidad de mala gana, ¿sí? que no tiene problema en asistir a alguien que está tirado, que está vencido por el vicio, lo que sea, ¿no? Entonces, don de misericordia es importante, por ejemplo, en la iglesia está el ministerio Sala a Hacer Luz, que van a la gente que está en situación de calle, ahí en la plaza. Ahí es importante tener el don de misericordia. Tratás con personas que muchos otros desprecian. Tratás con personas que algunos cruzan la calle para no pasar cerca. Este me va a pedir plata. Entonces se cruzan. Entonces, es importante tener el don de misericordia. Nosotros tenemos un ministerio con mi esposa, que es el de
ser familia de acogimiento y apoyar a otras familias. Un ministerio que se llama Habitar en Familia. Pero es importante el tener el don de misericordia para poder desarrollar esta labor. Y no es casual que las familias de acogimiento que hay en la iglesia también están realizando otras tareas de misericordia, como ir a la Plaza San Martín a atender a la gente que está en situación de calle. Y no solamente son personas que se sienten usados por hacer eso una vez a la semana, una vez cada 15 días, sino que diariamente, porque el ser familia de acogimiento es algo de todos los días y las 24 horas, ¿sí? De las 24 horas del día, y es importante el poder. Nosotros siempre nos están preguntando, nosotros en el caso particularmente nuestro hemos tenido 18 niños en guarda, de esos 18 ya 16 se han ido de casa, no hemos tenido la experiencia del despegue, una experiencia que a muchos les cuesta, el tener que desprenderse de ese niño que lo han prohijado, lo han hecho parte de su familia, y ¿cómo hacen? Yo no podría. Y es que es una gracia de Dios, es el don de misericordia operando, y no se puede, porque esas criaturas, una los trata como a hijos. Yo a veces les digo a mis propios hijos mis propios hijos biológicos, que estas criaturas que están con nosotros por un tiempo, lo más parecido a un papá soy yo. Lo más parecido a una mamá es mi esposa, lo más parecido a un hermano sos vos, le digo. Y entonces tenemos que, mientras están en casa, esa es la norma, mientras están en casa son hijos, son unos hijos más. Nosotros tenemos 5 hijos biológicos y 2 en acogimiento. Y usted me pregunta cuántos hijos tengo. Hoy yo tengo 7 hijos, con mi esposa, obviamente. Claro, ella hace la tarea más difícil. Pero bien, es el don operando hacia aquellos que no te pueden devolver. Porque es cierto, nosotros a veces, los niños que han estado con nosotros, a veces ha quedado un buen vínculo y nos mandan fotos y uno dice, y si ahora nosotros los encontramos después de 2 años, 3, 4, parece 7 años que somos familia de acogimiento, y capaz que ni nos reconocen ni nos quieren ni ver. Sin embargo, ahí estuvimos y lo hacemos sabiendo que no nos lo van a poder devolver. Me estaba olvidando de esto. Quien tiene el don de misericordia no solamente tiene tristeza o lástima por los que están en necesidad, sino que además de sentir compasión, hace algo práctico para alivianar las cargas de las personas que están en necesidad. El que hace misericordia con alegría. Y el último don que vamos a considerar de este listado de dones es el don de hospitalidad. ¿Sí? Es una capacidad que Dios le da a algunas personas, es algo sobrenatural, para hospedar a otros y que hacerlo con alegría. Este don era sumamente importante, sobre todo en la época del Nuevo Testamento, en que Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y ellos no iban con plata para parar en hoteles y todo eso, y contaban con hermanos, con creyentes que los alojaran. Entonces era sumamente valioso. Bueno, ahora no es tan imprescindible, pero es innecesario. Siempre es necesario que un hijo de Dios, sea la circunstancia que le esté tocando pasar, pueda encontrar quien lo hospede. ¿Sí? Es importante también, no solamente el don de hospitalidad, no es solamente para
recibir personas que estén viviendo en tu casa por un tiempo. También es importante, por ejemplo, para algunas actividades que se realizan en las casas, como grupos pequeños, célula o C4D. Entonces, hay que tener una gracia de parte de Dios para cada semana recibir a cierto número de gente en tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los creyentes están dispuestos a abrir las puertas de su hogar. Sin embargo, cabe aclarar que cuando alguien abre las puertas de su casa, está llevando la presencia de Dios a su hogar. Dice la palabra que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La persona que hospeda lo considera un servicio a Dios y no tiene una motivación egoísta. 1 Pedro 4, 9 y 10 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Hebreos 13:2, el que mencionaba hace un momento, dice: hermanos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, así brevemente hemos tratado de definir, han sido 4 sesiones para que podamos entender cuáles son los dones, las herramientas que Dios le da a la iglesia. Y yo, como miembro de la iglesia, seguramente tengo uno o más de estos dones que hemos considerado. Y por eso quiero mencionar, a modo de cierres, todos los dones que hemos estado viendo a lo largo de estas 4 sesiones. Simplemente para que nos respondamos una pregunta, y si no tenemos la respuesta hoy, que se la hagamos al Señor: ¿qué don tengo? ¿Sí? ¿Qué dones tengo? Hemos visto el don de apostolado, que mayormente está asociado con la fundación de iglesias. Es más que un título el ser apóstol. Un apóstol es alguien que funda iglesia. Está el don de pastorado, que tiene que ver con guiar a un grupo de personas y ayudarlas a crecer, dándole el consejo de Dios a través de la palabra, en la predicación, la enseñanza, etcétera, etcétera. El don de evangelismo, que tiene que ver con una gracia que Dios le da a algunos creyentes para hablarles a otros de Cristo con mayor facilidad que a otros. El don de enseñanza, personas que tienen la gracia de parte de Dios para explicar las verdades bíblicas y que los demás lo entiendan. El don de presidir o de administrar, lo hemos visto hoy, tiene que ver con el liderazgo, un liderazgo espiritual. Don de misericordia, lo acabamos de ver. Don de fe, ¿sí? Que va más allá de la fe salvadora, va más allá de esa fe que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es una fe que mueve montañas, es una fe, es un don de fe. Un don, un regalo que Dios le da a algunos cristianos para tener esa fe que mueve montañas e incentivar a otros, o por decirlo de alguna manera y entre comillas, contagiar fe. El don de exhortación o consejería, que lo hemos visto hoy hace un ratito nomás. El don de servicio, lo vimos también hace un rato. El don de milagros, que es un don que Dios, si bien todos podemos pedir por milagros y Dios puede respondernos, no todos tenemos el don de milagros. Personas que Dios utiliza con mayor frecuencia para hacer milagros. Dones de sanidades
también tiene que ver, todos podemos orar por sanidad. Sin embargo, Dios utiliza a algunas personas más que otros, le ha dado un don, una gracia para poder sanar o para que el Espíritu de Dios sane por medio de ellos. Donde lenguas es la capacidad de transmitir un mensaje de parte de Dios en un idioma no aprendido, que puede ser un idioma humano o angelical, y el don de interpretación, que es la capacidad que Dios le da a algunos hermanos para traducir ese mensaje, en este caso al castellano, a un idioma en que todos podamos entenderlo. Es el don de discernimiento de espíritu, que es un don que Dios le da a algunos creyentes para poder distinguir si un mensaje o una actitud es de Dios o no es de Dios. Donde profecía es las personas que son utilizadas con mensajes inspirados de parte de Dios. Palabra de sabiduría es una expresión sabia, es un don que Dios le da a algunos para dar, cada tanto decir alguna frase sabia. Palabra de ciencia también tiene que ver con un conocimiento de personas y circunstancias, pero no toda la vida, no es que mira a alguien y sabe todo, sino es un pequeño conocimiento que Dios le da a la persona con el propósito de que esa persona se arrepienta y se acerque a Dios. Hospitalidad, lo acabamos de mencionar, y el don de dar o repartir, que también lo hemos considerado. Los dones son los que Dios ha puesto en la iglesia y tal vez lo tenés vos, alguno de estos, y no lo sepas. Importante que te preocupes en saber qué don te ha dado Dios y que lo pongas a trabajar. Es una herramienta espiritual que tenés que utilizar para la gloria de Dios y para el beneficio de toda la iglesia. Muy bien, no tengo preguntas, no estoy en la transmisión, así que si alguien tiene preguntas me las hace por otro medio, no tengo problema en responder. ¿Sí? Nos despedimos con una palabra de oración y de gratitud por haber llegado a esta instancia, por habernos reunidos presencial o virtualmente alrededor de la palabra. Padre, yo te bendigo y te doy gracias por la manera en que te ha placido organizar a la iglesia, dándole dones a cada uno de tus hijos, dones espirituales, regalos espirituales, que son para el beneficio de todos, que no son para un beneficio personal. Padre, yo te pido por cada persona que pueda estar viéndonos a través de la transmisión, que puedas utilizarlo de una manera maravillosa con los dones que tú le has dado o que les darás, Señor. Tal vez hay personas que vas a levantar con un ministerio o ya lo has llamado pero está ahí vacilante, Señor. Yo te pido que estas secciones sirvan para impulsarlo, para pecharlo, para que pueda hacer la labor que tú le has encomendado, sabiendo que un día nos vamos a presentar delante tuyo y vamos a tener que dar cuenta del uso que hicimos de los dones que nos diste, del uso o el no uso que hicimos de los dones que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en esta serie de enseñanza y a estar atento para el próximo seminario. ¿Cuál será? ¿En qué fecha será?
Bueno, hay que estar atento. Seguramente el pastor en algún tiempito estará anunciando el próximo seminario, que obviamente es para el crecimiento de cada uno de los miembros de la iglesia. Que Dios te bendiga.